Momentos racistas de Latinoamérica. Esterilización forzada en Perú, 1990. ¡Hola! Esterilización forzada en Perú, 1990. Los casos que se han expuesto se caracterizan por el intento de eliminar a las poblaciones indígenas por medio de la violencia desmedida e indiscriminada. Sin embargo, hay otros métodos, entre comillas, menos violentos de borrar del mapa una etnia. Y Ajá, tiene nombre, ¿no? Esa mierda tiene un nombre, algo así como de no sé qué étnico. así se intentó en Perú. ¿Genocidio étnico? Más exactamente durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori. El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planeación Familiar suena como una especie de campaña gubernamental para apoyar a familias o mejorar la educación reproductiva de la población. La verdad es que se trató de una campaña. Las esterilizaciones no son un error, son un crimen de lesa humanidad. Lesa humanidad es contra, ¿no? Esterilización masiva y forzada contra población vulnerable, sobre todo indígena. La lucha contra la pobreza y la marginación no era una que trataba de mejorar la calidad de vida de las personas, era más bien una lucha para eliminarlos y así reducir la pobreza. Esto como una A la verga, güey. especie de estrategia de control poblacional. ¡Qué mierda, cabrón! En un inicio, el programa comenzó como campañas para promover el uso de métodos anticonceptivos en comunidades vulnerables, pero pronto el plan develó su verdadera meta. Los hospitales que atendían a mujeres en zonas vulnerables del país tenían la orden estricta de esterilizar al 100% de los pacientes que se atendieran por parto o aparte. No mames. El Estado peruano y el sistema de salud de la nación también estaban involucradas organizaciones gubernamentales estadounidenses. Muchas mujeres fueron obligadas bajo amenazas a firmar documentos donde consentían ser esterilizadas a cambio de dinero o de bienes materiales, los cuales ni siquiera llegaban a tener. Puta madre, güey. Así como miles de mujeres peruanas fueron sometidas a procedimientos quirúrgicos sin su consentimiento o consentimiento previo. Esto bajo un gobierno que se banderaba del movimiento feminista. Hablamos de que más de 300.000 mujeres y 25.000 hombres fueron esterilizados de forma irreversible bajo este programa, aunque se estima que son muchos más, ya que estos son solo los casos que han denunciado. Además, el procedimiento quirúrgico no fue aplicado correctamente en la mayoría de las afectadas, más que un procedimiento. Verga, y sí se ve que era con puras personas así de áreas rurales, de áreas así. Sí, pues se nota. Controlado, se trató de una como de distinta etnia. mutilación del aparato reproductivo. Ajá, de origen indígena. Muchas de estas víctimas terminaron en estado grave de salud o fallecieron por mala praxis. No mames. Debido a las lesiones causadas por el procedimiento, ya que no se les brindó atención postoperatoria. Con ayuda del ejército, muchas de estas mujeres fueron maltratadas físicamente y llevadas a la fuerza a camas de hospital, donde les ataban de pies y manos para posteriormente administrarles anestesia. A otras se les daba. Güey, vete a la verga, güey. Literal, ¿en qué momento la raza luego acepta participar en estos tratos inhumanos, güey? Oh, la madre. Un cóctel de fármacos y se les esterilizaba después de dar a luz o atenderse en el hospital por afecciones que poco o nada tenían que ver con su salud reproductiva. Así despertaban en el hospital, desconcertadas, con intensos dolores y sin saber qué les había pasado o qué les habían hecho. Muchas mujeres no se enteraron que estaban esterilizadas hasta mucho tiempo después y tuvieron que sufrir maltratos y discriminación dentro de sus propias comunidades por su incapacidad de reproducirse. Según reportes posteriores. Verga, y luego sí es bien común que luego los vatos se proyectan feo y empiezan a sacar así de que todo su odio y resentimiento contra su pareja solo por el hecho de que, no mames, es que no me puedes dar un hijo o no me puedes dar hijos. Y es como, güey,
A la madre, cabrón. El personal del hospital también había sido presionado a llenar una cuota diaria de esterilizaciones con el objetivo de alcanzar una meta medida en número de personas esterilizadas. Sí, algo así como cuando los policías tienen metas para poner multas o si no, no les pagan. Es evidente que la población afectada no lo fue por mera casualidad, pues sí existió un factor discriminatorio que apuntaba a estas mujeres en específico por su origen racial. El caso tardó en atender Bestia, güey. Sí, sí se notaba. por el Estado, a pesar de la constante búsqueda de justicia que ya llevaba más de 20 años en marcha. Las compensaciones a los afectados aún no han llegado, pues en su momento, y por más indignante que sea el caso, estas esterilizaciones fueron realizadas bajo un marco legal y aprobado por el gobierno. Ahora que finalmente se reconoce el suceso como un crimen de lesa humanidad, el Estado tiene abandonadas a estas víctimas, quienes esperan una indemnización por los daños causados. No, puta madre, güey. No Y piden a ver cuándo. caridad, piden justicia y respeto a sus derechos humanos. Fuck. A pesar de que el latinoamericano posee raíces indígenas, se entiende por población indígena a los descendientes directos de los pueblos que habitaban América antes de la llegada de los europeos. En América Latina, la discriminación y el racismo hacia los pueblos indígenas ha sido un problema constitucional en toda su historia. Esto ha causado Sí, siempre, ¿no? que millones de personas sean sometidas a marginación, pobreza y desigualdad. Lamentablemente, el origen étnico-racial juega un papel importante en la posición que ocupan las personas dentro de la sociedad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ahí va el Oaxaquita o salgo con un canadiense como si se trataran de perros y razas? En este video Güey. conocerás casos y crímenes contundentes de discriminación y odio hacia estos grupos de gente vulnerable. Napalti, 1924. El suceso ocurrió en la región de Chaco, Argentina. En este lugar, habitantes de la comunidad de Com y Güey, pues no me acuerdo muy bien. Pero aquí en México hay un caso, ¿no? Algo así. De que llegaron unos militares a una comunidad indígena. Y empezaron a hacer un puto desmadre como si fuera una pinche dictadura. Y hacían sus propias reglas y luego había de que los que se oponían los mataban directamente y luego abusaban de las mujeres o algo así. O es en otro país, ¿alguien se acuerda? Macoit eran esclavizados, sirviendo como mano de obra para la agricultura y la producción de algodón. Las condiciones de trabajo eran deplorables, no recibían alimentación suficiente y tenían horarios de trabajo demasiado extensos. Además, las condiciones de vida de la zona eran muy difíciles y tampoco recibían ningún pago por la producción. Hartos de esto, las comunidades indígenas se refugiaron en las montañas cercanas en forma de protesta, exigiendo mejores condiciones de vida a las autoridades. Es en ese entonces que el gobierno de Chaco, comandado por Fernando Centero, hizo un acto que parecía sublime. Mandó un Hay una película de eso y creo que fue como en Guatemala, neta. avión biplano ¿Cómo se llama la película? sobrevolar la zona de las montañas, arrojando comida y caramelos. La aparente ofrenda de paz hizo que los indígenas salieran a recoger los víveres, donde los estarían esperando más de 130 policías y grupos paramilitares que abrieron fuego indiscriminadamente. Se sabe que en el grupo habían hombres, mujeres y niños. Familias enteras fueron perseguidas hasta sus hogares por oponérseles. El cuerpo de policía se eliminó a más de 500 habitantes, utilizando los restos de las víctimas para colgarlos en los alrededores del pueblo y cometiendo abusos en contra de mujeres y Qué hijos de puta, güey. pequeñas. Se estima que apenas unas 50 personas lograron escapar y esconderse en las montañas, pues la policía tenía el objetivo de eliminar a toda la población para no dejar testigos. Cuando la noticia se supo, los medios de la época, que eran aliados del Estado, lo quisieron retratar como un simple conflicto armado entre la comunidad y la policía, argumentando que el lado de los indígenas había iniciado las agresiones, tratándolos como inadaptados sociales. La violencia duró aproximadamente 45 minutos. No obstante, las secuelas de este suceso persisten hasta el día de hoy, y el silencio perduró hasta el año 2008, cuando por fin las víctimas del suceso pudieron dar sus testimonios.
Ay, leo nga mo kay ikay nga ti, sukor ti, kaan ti. Tanam kom, tanam kalota na eh. Nam karo. Da nang karo kay ka kamatsikan ay tiri. Oo, mama nakakalota. Kamaran tes kopi ka. Kartel tin paway. Aha. Nile umitsirini karkotel. Finalmente, en 2014, se catalogó este suceso como un crimen de lesa humanidad. Salieron testigos y se investigó el caso. No fue un caso aislado, fue una, entre comillas, limpieza étnica que pasó impune. Sublevación yaqui, 1900-2004. El pueblo yaqui, autodenominado Yoeme, es una comunidad indígena que reside en Sonora, México. Desde la llegada de los españoles se habían resistido a ser sometidos. Sin embargo, su resistencia no había evitado. Aquí también hay, aquí en México hay, es que no estoy muy enterado porque la neta sí soy bien ignorante de la historia de México porque nunca me ha llamado como que lo suficiente la atención. Pero aquí también está mucho lo de los, ¿cómo se llaman estos güeyes? Los zapatistas, ¿no? Que también son como comunidades aisladas así del mundo y con su propio medio entre que sistema de gobierno y la mamada. La fuerte segregación que han tenido que soportar O estaba, no me acuerdo, güey. durante Porque su creo que ya no existen. O sí. historia. Podemos empezar por mencionar que fueron utilizados como carne de cañón en múltiples guerras mexicanas, pues a diferencia de la mayoría de indígenas, ellos no solo tenían una complexión robusta, sino además eran de gran altura. Se sabe que por ello fueron una pieza fundamental en la intervención francesa. Si bien se les prometió Verga, güey. que lucharían por sus tierras, El STL es, ¿qué significa? la verdad es que las promesas que les hizo el gobierno mexicano no se cumplieron, fue todo lo contrario. Posteriormente Hijos de puta. ocurrió la batalla de Mazacuata, Ya casi no hay yaquis aquí en Sonora. Sigue vivo cumpliendo como 30 años, neta. que más que un conflicto armado fue un intento de exterminación total del pueblo yaqui durante el gobierno de Porfirio Díaz. Poco antes del episodio violento, los yaquis habían sido despojados de sus derechos humanos Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sí, entonces sí es este. Sí es ese. Ey, muchas gracias. en la constitución del estado de Sonora. Esto Pero al ¿cuál negarse es el asunto con ellos? Les digo, yo la neta soy bien ignorante, no conozco mucho el tema, por no decir que no conozco nada, porque de aquí de México casi no me sé la historia. No es como que, ay, de otros países sí me sé. No, de plano soy ignorante del tema, pero me interesa y me llama mucho la atención, me gustaría saber más. deshacerse de sus comunidades. Fue así como se les trató de exterminar, con el propósito de apoderarse de los recursos naturales de sus territorios, Hijos de puta, güey. los cuales eran de vasto interés para los colonos extranjeros, quienes por en ese entonces tenían prioridad por encima de los propios habitantes. En ese entonces, ¿verdad? Ya no es así. El episodio cobró la vida de más de 23,000 indígenas, que fueron entre fusilados o acribillados en los enfrentamientos. Los que tuvieron entre comillas suerte fueron mandados al otro extremo del país para servir como prácticamente esclavos. La separación de su comunidad tenía el objetivo de acabar con su cultura y su identidad. Así Hola, la Pedro. segregación continuó. Sus tierras pasaron a ser catalogadas como terrenos baldíos, para luego ser comprados por precios de gallina flaca por algunos extranjeros. Qué mierda, güey. Durante el porfiriato, comunidades indígenas, entre ellas las de los yaquis, fueron trasladados a haciendas para trabajar bajo contratos injustos más parecidos a la esclavitud. Ahí eran explotados y no recibían dinero por su trabajo, sino que simplemente les daban créditos para comprar víveres en establecimientos llamados tiendas de raya. Estos bienes obviamente no eran suficientes para su supervivencia y muchos perderían la vida a causa del hambre en las instalaciones. Bro. Asimismo, los niños yaqui fueron reeducados para crecer en ideas más afines a las convencionales de la época. Después de la Revolución Mexicana, los yaquis fueron liberados. Sin embargo, ya no son el mismo pueblo de antes. Su cultura fue arrebatada y reconstruida, la infraestructura de sus pueblos borrada y la mayor parte de su territorio arrebatado. Actualmente los yaquis se encuentran segregados y enfrentan al crimen organizado, pues Oh, qué mamada, güey. ahora sus tierras representan puntos estratégicos para el traslado de sustancias ilícitas. Se conoce que han sido víctimas de crímenes, conflictos violentos y desapariciones forzadas. El crimen organizado se ha dedicado a subvertir la identidad yaqui, instaurando la cultura de la mafia en sus miembros más jóvenes con el objetivo de reclutarlos en sus filas. Los yaquis se caracterizan por su espíritu Qué putada, güey. Güey, imagínate estar en una posición así
de que a tu gente los pisa el gobierno, los pisa el crimen organizado, güey. Cabrón. ¿Cómo sales de algo así, güey? O sea, ¿cómo le podrías seguir echando ganas, cabrón? Espíritu de lucha y resistencia que se mantienen hasta el día de hoy. Y si bien ya existen programas que buscan reivindicarlos, el daño causado nunca va a poder Y ser luego la misma segregación de la sociedad, güey. borrado. En este panteón, lugar sagrado, yacen los restos de 12 guerreros de los 25.000 yaquis asesinados por el ejército mexicano en la guerra del Yaqui, un exterminio por el control del territorio que un siglo después continúa ahora por parte del crimen organizado. Si les está pareciendo interesante el video, consideren suscribirse al canal. También pueden ir a verme en stream en mi canal secundario y en la plataforma morada, donde reacciono a videos de crímenes y más. Acteal, 1997. Los yaquis no han sido la única población indígena afectada en México. Otro ejemplo de atrocidades cometidas por el Estado mexicano se encuentra en Chiapas. Durante los años 70 surgieron varias organizaciones de resistencia. ¿Viste el video del por qué la crueldad está normalizada en México? No, no lo vi, pero lo tengo... No te miento. Aquí está. Sí, hermano, lo sabía. Lo sabía. Porque en México la crueldad es normal. Lo sabía, güey. Ahí lo tengo. Ahí para otro día nos lo vemos. Proindígena, creadas con el objetivo de proteger su autonomía, como por ejemplo el movimiento zapatista. Entre estas organizaciones Gracias. surgieron las abejas, quienes tenían el propósito de exigir sus derechos humanos y preservar su cultura sin la necesidad de recurrir a la violencia. Los miembros de las abejas se encontraban en una encrucijada entre el ejército mexicano y el movimiento zapatista, quienes en el momento tenían un conflicto armado que causaba acontecimientos trágicos en contra de gente inocente. A pesar de que las abejas trataron de solucionar los problemas a través del diálogo, la violencia no cesó. Personas fueron desaparecidas, muchas casas fueron saqueadas por militares y civiles fueron ejecutados. La constante violencia se extendió durante meses, por lo que los miembros de las abejas se vieron forzados a desplazarse. Más de 25,000 habitantes se refugiaron en 4 campamentos. Un 22 de diciembre, integrantes del movimiento se encontraban orando en una ermita. Mientras tanto, más de 90 miembros del ejército y grupos paramilitares formados por otros se escabulleron entre las personas portando ropa de civiles de la localidad. En una oración, 2 días de oración y ayuno para pedir la justicia, porque desde antes empezó pues la quema de casa, robo de pertenencia y todo eso. Entonces ese día, cuando llegó la... Creo recordar este caso por un documental o algo así que vi en otro lado. No sé si en Netflix, güey, o en otro lugar. Pero creo que este ya lo había visto en otro lado. La matanza, y llegaron los paramilitares, llegaron como a las 11 de la mañana. Pero lo dispararon a los compañeros inocentes que fue como a la 1 de la tarde. Lo dispararon ahí donde quedaron tirados. Y nosotros, como hay un arroyo allí, donde pasaba el arroyo, entonces nosotros nos parecimos para que no nos disparan Oh, no mames. a nosotros. Ahí se ubicaron en puntos estratégicos y sin piedad procedieron a abrir fuego contra la población indefensa, quienes intentaron escapar de disparos que provenían de distintas direcciones. Posterior al suceso, ambulancias y civiles se acercaron al lugar. A pesar de que hubiera elementos de la policía cerca, estos fueron ordenados a no hacer nada por los civiles. Durante el atentado, los mismos miembros del ejército se apuraron en desaparecer los cuerpos de las víctimas antes de que llegaran los reporteros o personas que pudieran servir de testigos. El operativo terminó con 45 personas, 21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños, 9 hombres y otros 25 individuos heridos de gravedad. Untuk nosotros aquí en el cabal muy cositas pasó ya dita ahora no hecho no se leo no muy cutashi antes o muy cutashi isma
Bestia, güey. Nah. Este crimen se trató de silenciar. Las autoridades indicaron que solo habían escuchado algunos disparos en la zona y, similar al anterior caso, argumentaron que las abejas habían comenzado las agresiones. Afortunadamente, hubieron supervivientes que dieron su testimonio, algo que no se dudó por la clara evidencia. El gobernador de Chiapas y su secretario fueron arrestados y algunos miembros del ejército encarcelados. Sin embargo, más de 20 de ellos fueron liberados y los miembros de Qué putada, güey. los grupos paramilitares siguieron operando impunes, bajo la autoridad del Estado. Pues incluso hace poco, tiene como un año, o ni tanto, salió de que muchos militares de los que habían estado como involucrados en el caso de los 43 de Ayotzinapa o algo así, igual, o sea, como de que los investigaron, los tuvieron recluidos un rato, los tuvieron en proceso y luego de que, a la verga, ya ahí muere, o sea, ya los pueden dejar libres. Son chingaderas, güey. Le agradezco mucho a Croa por la autoría de la investigación y el guión de este video, así como al editor y el miniaturista que hicieron este video posible. Las redes sociales de todo el equipo estarán en la descripción. Sin más que decir, estos han sido Oli. los peores casos de discriminación a indígenas, un problema que no es aparecido. No, y creo que faltaron muchos más, ¿no? Faltaron mucho más. Creo que en Guatemala de Guatemala faltaron. Faltaron de Colombia también, güey. Simplemente Faltaron varios. Estuvo muy bueno el video, pero creo que faltaron un poco más. se ha transformado. A la verga, güey. De Brasil, güey. De Chile también, güey. De Bolivia. A la madre. Espero que luego le saquen otra parte. La neta, me mamó. Me encantó el video, güey, la neta. Buenísimo.